A su vez, Emilio Uranga va a estudiar en Europa, en las universidades de Friburgo, Tubinga, Colonia y Hamburgo, y también en la Universidad Francesa de París, ¿no? Todo a través de este proceso de becas que se va a dar a través del Colegio de México iniciará el proceso de, de estudios en el extranjero, ¿no? Como son ahora las becas CONACYT. Y bueno, en su estancia en Europa le toca tratar con grandes personajes de la época, como van a ser Camus, Heidegger, George Lukács, que es un filósofo marxista muy interesante y influyente, sobre todo en temas de, bueno, yo lo conozco por temas de estética, Maurice Merleau-Ponty y Jean-Paul Sartre. Y bueno, esto va a dar una configuración de su pensamiento que nos va, o que podemos ver en él en dos etapas. La primera etapa sería la etapa existencialista, influenciada sobre todo por Husserl, Heidegger, Sartre y Lukács, y otra que va a ser la analítica, influenciada sobre todo por Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein. En todo este proceso de pensamiento, pues bueno, nos da una perspectiva sobre su caminar, pero nos enfocaremos sobre todo al existencialista porque estamos en este periodo de la historia. Posteriormente tendremos una vuelta al grupo Hiperión para ir por etapas, sobre todo porque son muy influyentes y tienen cambios muy radicales, sobre todo porque hay una concepción posterior de sus análisis marxistas, existencialistas y analíticos que nos van a dar un libro, un texto de él muy interesante sobre el pensamiento de quién es la filosofía, ¿no? Donde va a analizar quién hace filosofía y cuál es la diferencia entre el filósofo y la filosofía, que es de cierta manera también una discusión que tendrá con su maestro José Gauss, ¿no? Pero bueno, por lo pronto empecemos con este pensamiento existencialista. El existencialismo, sobre todo el pensamiento existenciario de Heidegger, llegará a México y tendrá una de sus primeras traducciones en un libro que está en el Fondo de Cultura Económica, que nos ha dado dolor de cabeza a muchos que no tuvimos en acceso a otro tipo de traducciones, que es la traducción de José Gauss. Es una traducción buena, sin embargo es muy compleja porque Gauss trata de seguir al pie de la letra el pensamiento de Heidegger y los juegos que hace, lo cual hace en muchas ocasiones que sea difícil de entender. Además de que utiliza algunas categorías de Ortega y Gasset para referirse a términos como el Dasein, que Gauss traduce como ser ahí, y otras traducciones ya nos lo plantean como estar ahí, en el que, bueno, es más fácil entender esa idea de estar ahí, de ser arrojados al mundo, que esa idea de ser ahí, ¿no? De qué es eso, qué está ahí, ¿no? Que no nos da tanto esa ilusión, ese pensar del estar arrojados, ¿no? Pero bueno, esto es una característica importante del pensamiento existencialista y sobre todo pensaremos un poco con el pensamiento de Jean-Paul Sartre para entender un poco lo que Uranga plantea en la ontología del mexicano. La ontología del mexicano va a empezar como una crítica a Samuel Ramos. La filosofía se maneja y se mueve a través de diálogo, ¿no? Y el diálogo, pues, no necesariamente es siempre estar de acuerdo con la otra persona con la que se dialoga, sino poner en la mesa este pensamiento propio que quiere empezar el proceso de discusión. La mala noticia es que en la forma en la que nosotros ahora hacemos diálogo, que generalmente es a través de post, a través de priorizando la vía escrita, el diálogo no es tan rico porque tiende a ser un diálogo por partes, no un diálogo con fluidez e intercambio, sino un diálogo con correspondencia, y en este sentido un corresponder, un contestar. Y a veces en el contestar las discusiones se pueden quedar a medias, ¿no? O nos pueden dar la impresión de contradicción, o en muchos casos lo único que nos ha interesado a los filósofos, por los cuales en cierta manera podemos decir que estamos en crisis, es contestar, rebatir, destruir al oponente, ¿no? Esto en aras nosotros de un bien mayor, que es la verdad o conocer las cosas, ¿no? Pero hay una interpretación en la que podemos ver las cosas como un simple diálogo, ¿no? Y bueno, veíamos a Samuel Ramos, y Samuel Ramos es que el mexicano tiene un complejo de inferioridad, ¿no? El mexicano se siente inferior ante lo europeo y eso nos hace sentir raros, nos hace sentir chiquitos, ¿no? Y bueno, en este sentido empieza
Uranga, el pensamiento filosófico de esta ontología de lo mexicano, que hoy nos basaremos nada más en esta contradicción, nada más para en la siguiente clase terminar ya el proceso, pero porque estos dos conceptos son conceptos muy importantes que van a tener que ver con una metafísica y con un pensamiento teórico que hay que llevar a cabo, que es analizar el concepto de accidentalidad o de accidente, ¿no? Samuel Ramos dice, somos y nos sentimos inferiores, ¿no? Pero dice Uranga, ¿y qué si ese sentimiento de inferioridad no es más que un síntoma o una muestra de algo más profundo, ¿no? El sentimiento de inferioridad a lo mejor tiene una cuestión más profunda, ¿no? El pensamiento de Ramos se queda en el pensamiento psicológico, y aquí es donde los filósofos somos un fastidio para la psicología, porque la filosofía no se ha sentido a gusto desde que inicia esta independencia del pensamiento psicológico, del filosófico en el siglo XIX, con las posturas y el pensamiento que ellos plantean, tanto desde la perspectiva positivista, lógica, en el que creemos que a la psicología le hace falta, y vuelvo a subrayar, creemos los filósofos, es una creencia, no es una teoría establecida, pero creemos los filósofos, hay algo que nos da sospecha de que falta ciertos endamiajes teóricos para que le den solidez al pensamiento científico psicológico, que no parta de las simples teorías, y de ahí no se diga una cosa la ciencia psicológica, otra cosa la terapéutica, ¿no? Que es la que te ayuda con estos procesos de cura. La filosofía en este sentido tiene algunas críticas y a veces muchas injustas por desconocimiento, ¿no? Pero empieza este proceso. Bueno, esta idea del psicoanálisis de Adler, ¿no? El psicoanálisis para la filosofía también no es algo que nos guste o nos agrade mucho. El sentimiento de inferioridad como que le falta un sustento más detrás que nos pueda dar una idea de cómo funcionan las cosas. Y dice, bueno, que si este sentimiento de inferioridad que marcamos en el mexicano es más bien un sentimiento que surge de un sentir o de un percibirnos insuficientes. Es decir, me siento insuficiente, me siento que no logro todo lo que puedo hacer, y entonces me siento inferior, ¿sí? No me siento inferior y luego me siento insuficiente, sino que hay un sentimiento previo que no es un sentimiento psicológico, no es parte de la psicología del mexicano, sino que es algo todavía aún más profundo, que se convierte no en lo que siento, sino en lo que soy. Hay un ser insuficiente, somos un ser insuficiente que está muy marcado. Y en esta característica tenemos varios momentos hacia donde nos podemos mover, ya sea hacia la emotividad de sentirnos insuficientes o la capacidad de sabernos insuficientes y llenar esa insuficiencia. En cierta manera, él va a alabar mucho cuando sale, que publica primero el texto de Ontología Mexicano, después cuando saca el texto, ya el libro, lo dedicará a Octavio Paz. Va a haber una relación ahí de admiración de Uranga hacia Paz. Uranga es, y se ha dicho que es el filósofo por excelencia mexicano, que luego también sus seguidores y los seguidores de cada filósofo van a decir que el filósofo es el mejor por excelencia, pero sí tiene una profundidad muy fuerte y muy grande en este sentido Uranga, y Paz será la parte literaria, ¿no? Y bueno, va a admirar mucho Uranga el pensamiento, la manera en cómo lo redacta en El laberinto de la soledad, ¿no? En cierta manera, ya esta idea de soledad marcada en el ser humano en general está en el pensamiento de Paz, y en cierta manera se refleja un poco en esta ontología, en este sentirnos insuficientes. Pero ¿por qué nos sentimos insuficientes? ¿Por qué el mexicano tiene esto en su característica? Y bueno, a una de las cosas y las categorías a las cuales va a referir Uranga va a ser a este sentimiento de la accidentalidad, es decir, somos accidentes, ¿no? Somos accidentales. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa, no en el sentido del video, sino una digresión para entender estos conceptos, ¿no? En
filosofía tenemos categorías metafísicas, ¿no? La metafísica es esa parte de la filosofía que se pregunta sobre el pensamiento, sobre el preguntarnos la realidad, qué es la realidad, ¿no? Incluso hacer preguntas escandalosas que van del tipo de si la realidad existe. Y esta es la pregunta que más risa a veces ocasiona entre los que no son partidarios de la filosofía, o cuando recién queremos empezar, porque la metafísica se pregunta si realmente somos reales o no, si existe la realidad o no, y eso puede parecer algo como que absurdo, ¿no? Sin embargo, es una pregunta muy fuerte y fundamental para poder entender las cosas. También se ha malinterpretado en la cultura popular la idea de la metafísica por el término, en el que metafísica significa lo que está después de la física, lo que está más allá de la física, o lo que le sigue la física. Pero la historia del término no significa la física en términos materiales de lo físico, ¿sí? Sino sería metafisis, ¿no? Más allá de lo física, de las cosas materiales, de las cosas físicas, hablando de cosas inmateriales, ¿no? El término habla de física, que ica significa ciencia. Entonces, cada vez que nos topamos eso, física, lógica, química, estamos hablando de ciencias, y en este sentido significa lo que está más allá de la ciencia física, o en este caso la historia, es el libro que nos encontramos después del libro de la física, haciendo referencia a este libro raro entre física y no física de Aristóteles. Pero bueno, en este libro Aristóteles empieza a preguntarse sobre algunas cuestiones, sobre todo como el ser, ¿no? ¿Qué hace que las cosas sean, ¿no? En vez de que no sean. Y para eso establece una teoría, que es la teoría de las categorías, en el que establece que el ser se dice de muchas maneras, pero se puede clasificar en 10 categorías, de las cuales una es substancial, una es fundamental, que es donde reside el ser por excelencia, pero otras que configuran al ser y le dan sentido a este ser, y le dan proceso, y esto a ellos les llama Aristóteles accidentes. De ahí tenemos 2 categorías en filosofía que hemos trabajado a lo largo de milenios, 2 nomás, no creo que son tantos, ¿no? 2 y 300 años más, pero sí es un pensamiento muy profundo y muy fuerte, y en ese sentido muy complicado, porque son teorías que llevan 2000 años discutiéndose diario. Todos los días los filósofos durante 2000 años hemos discutido estos problemas. En este momento debe haber por ahí un Zoom en el que estén discutiendo acerca de las categorías de Aristóteles y el concepto de usía, ¿no? De hecho, incluso antes decíamos sustancia, ahora le hablamos en términos de usía porque no podemos traducir bien ese concepto. Estas 2 características nos dan una idea del ser. El ser, lo que realmente es la usía, la sustancia, que es algo difícil de saber qué es. Creíamos hasta antes del siglo XVIII que podíamos entender qué es esto de la sustancia, de la usía, del ser, hasta que Kant llega y dice no conocemos más que los fenómenos, ¿sí? El ser no lo podemos conocer porque el ser es esa cosa en sí, y eso va más allá de nuestra capacidad intelectual, es parte de los límites de nuestro conocimiento. Entonces la metafísica es imposible. De eso dice Kant, ¿no? No podemos conocer el ser. Lo único que en todos los casos que podríamos conocer son, por lo tanto, los accidentes, ¿no? Lo que se muestra del ser. Claro que, porque Kant sea muy brillante, no le vamos a hacer caso, ¿no? Los filósofos nunca estamos contentos con eso, y vamos a la yugular contra ellos, ¿no? Si creemos que dicen algo que no es correspondiente a la realidad. Sobre todo porque luego Kant dice, y le preguntan, bueno, entonces si el ser humano no puede pensar la metafísica, si está más allá de nuestra capacidad intelectual, lo metafísico, ¿por qué el ser humano hace metafísica si no puede hacer metafísica? ¿No es esto una contradicción, Kant? ¿Cómo es que intentamos hacer metafísica? ¿Cómo es que intentamos conocer la cosa en sí? Y tú dices, por otro lado, que no podemos conocerlo. Y bueno, dice, es que es una tendencia natural del ser humano. Esa es la respuesta de Kant. Así mata la metafísica Kant, ¿no? O sea, yo no puedo hacer metafísica, pero voy a estar condenado a hacer metafísica porque me gusta. Y bueno, eso deja un poco descontento a los filósofos, y empieza un proceso de pensamiento que se llama el pensamiento idealista, y va a decir, bueno, no podemos conocer en la manera en la que Kant plantea el ser, pero sí hay otra manera de conocerlo, a través de un análisis fenomenológico, es decir, entender el fenómeno para saber
la cosa en sí y entenderla desde fondo. Y quien va a empezar este pensamiento es Hegel. Y para esto Hegel nos va a dar una frase muy interesante sobre el método. Nosotros, en filosofía, no podemos conocer al ser en sí en el momento en el que éste es, porque la filosofía en cierta manera tiene, y el ser, esa es otra característica importante, la filosofía y en cierta manera el ser son históricos, ¿no? El ser se presenta en la historia, o sea, es un fenómeno que se da en la historia, y cada cuando se da el ser, la filosofía llega. Es decir, primero se da el ser, luego la filosofía llega a entender el ser. Es decir, la filosofía llega tarde. La filosofía siempre llega tarde a conocer el ser, y lo único que va a conocer son rastros del ser, no al ser en sí. Pero eso no quiere decir que no lo vea, que no lo pueda percibir y que no lo pueda analizar. Y para eso es el proceso del pensamiento fenomenológico. La fenomenología va a ayudarnos a hacer este análisis de la cosa en sí. De hecho, tiene una frase muy bella en la que retoma el pensamiento griego, que dice, aunque la traducción ahí se equivoca, no es una lechuza, es un mochoma, ayer discutía con unos compañeros, Atenae noctua, es esta pequeña lechuza, pero él dice, la lechuza de Minerva, la lechuza de Atena, siempre parte al anochecer, ¿no? Para conocer aquello que nos es desconocido. Esta frase es importante porque va a retomar un poco el pensamiento y la línea del pensamiento del grupo hiperión. No creo que lo estoy diciendo en abstracto, es para contextualizar un poco. El grupo hiperión va a manejar sobre esta idea. Entonces, nosotros solo conocemos lo que el ser es, ¿no? El ser, en este caso que queremos conocer, que es el del mexicano, llegando tarde. Es decir, analizando al ser en su circunstancia. Que esto golpeará muy fuerte cuando entra el marxismo, ¿no? Porque el marxismo también es seguidor de este pensamiento de lo histórico, ¿no? Luego se dice, pues Marx inventa la dialéctica histórica, pero no, Marx vuelve materialista esta dialéctica historicista de Hegel, ¿no? En el que el ser se va dando en etapas históricas, y esas etapas históricas nos permiten conocer lo que las cosas realmente son y hacia dónde, en cierta manera, buscar hacia dónde vayan. Aunque la filosofía no es prospectiva, la filosofía es histórica. Solo vemos al ser en la historia, solo vemos al ser en el tiempo. Ese pensamiento, igual, fenomenológico, que dice, bueno, no nos interesa ver al ser, a los accidentes, nos interesa ver al ser, nos interesa ver a la usía, a la sustancia, al númeno, son los términos que se le han dado, va a llegar al pensamiento existencialista a través de Husserl y de Heidegger, ¿no? Y en este sentido, perdónenme los heideggerianos, voy a tratar de reducir el pensamiento lo más sencillo que pueda, pero Heidegger va a plantear esta misma perspectiva. Entonces yo puedo conocer al ser al momento en el que este ser se da en el tiempo. O como Ortega y Gasset lo dirá, ambos tienen un paralelismo muy fuerte en su circunstancialidad. Solo en sus circunstancias, solo en su tiempo es que yo puedo ver al ser y puedo conocer al ser. Y entonces tengo que estar en una perspectiva, dice Heidegger, en un sentido de abierto, de despierto totalmente, para ver en qué momento se da el ser y luego tomarlo y decir, va, esto es y así es como se da. Y el ser se da en modalidades, hay modalidades del ser. Estos pensamientos empiezan a aplicar tanto a la filosofía existencialista y el existencialismo dirá, bueno, ¿qué tal si el ser no es nada? Es decir, si hemos todo este tiempo he ido pensando que existe una categoría sustancial que se mantiene a lo largo del tiempo, que se presenta en el tiempo, pero que está por encima del tiempo, aunque nos dé la circunstancialidad, y en realidad no hay nada. Y entonces lo que hay es nada en vez de ser, ¿sí? Y en todo caso lo único que hay es accidentes de existencia. Eso es la existencia. La existencia es un accidente. El ser es mi alma, el cristianismo medieval así lo explicó. El ser es mi alma, que es eterna, que es atemporal, que tiene que ver con lo divino. Dios es atemporal, Dios es eterno, ¿sí? Y es el ser por excelencia, y como nosotros somos a imagen y semejanza, nos comunicamos con él a través de ser, ¿no? Algunas teorías van a llegar incluso a identificarse con él, como el maestro Eckhart
que dirá que nosotros somos en Dios y con Dios, ¿no? Y de ahí viene nuestra idea de ser. Pero si se fijan, es muy complicado entonces estar pensando en ser, porque si yo no soy permanente, la realidad es que me voy a morir, la realidad es que este video es quizá algo que viva más que yo mismo, no sé qué vaya a pasar, espero que nada, ¿verdad? Pero a lo mejor ahorita salgo a la calle, o más bien no salgo, me quedo aquí, me ahogo con mi café, ¿no? Sin querer lo tomo, y el video va a sobrevivir a mí. Sin embargo, hay un deseo de trascendencia que nosotros nos mantengamos, pero el existencialismo dice, pero eso nos causa angustia, nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la única posibilidad que tengo es que voy a desaparecer, que voy a morir, y no tengo para nada seguro el que pueda tener una vida eterna, ¿no? Un existencialista, uno de los primeros existencialistas, que es Pascal va a decir, bueno, pero una manera de evadir este problema de sentir que soy accidental y entonces voy a morir, ya todo valió, porque soy una caña pensante, pero muy débil, que cualquier cosa me mata, viene un virus y pum, ya nos mató a todos, es que puedo pensar y en todo caso puedo apostar. No me cuesta nada a que voy a ser eterno, ¿no? Pero bueno, eso no es algo que yo vea que pueda tocar. Lo único que veo es que existo, que las cosas existen, que las cosas están ahí arrojadas, todo está ahí arrojado, ¿sí? Algunas están a la mano, dice Heidegger, ¿no? Que están dispuestas a nosotros, como puede ser los objetos, los útiles, y otras personas que simplemente están ahí, que no pueden ser útiles, ¿no? Y esas son los seres humanos. Aunque los seres humanos pueden ser seres que están ahí, que son conscientes que están ahí, que son el Dasein, o pueden ser el Das-Man, es decir, que puede ser un uno perdido en medio de la nada sin una profundidad filosófica de fondo. Y entonces el existencialismo va a decir, abracemos la nada, ¿sí? Es decir, abracemos que no hay ser, démonos cuenta que solo hay cosas que existen, solo hay existencia, y yo soy una cosa que existe, yo soy algo temporal, soy algo fatuo, soy algo que aquí está y desaparecerá. Y en este sentido, pues somos pasiones inútiles, ¿sí? Porque tenemos una pasión por la vida, por existir, pero ¿para qué? ¿Quién sabe? Sin un propósito. Y eso es muy triste, ¿no? Es un pensamiento que luego retomará Camus, ¿no? Y dirá, bueno, pues entonces la mejor tarea de la filosofía es el suicidio. ¿Por qué el suicidio? Porque, bueno, si ya nada existe, si no tengo un propósito, si no hay una finalidad, si no voy a ser eterno, ¿para qué vivo? Bueno, pues ahí está la gran pregunta, ¿no? De todas, ¿no? ¿Por qué vivo? ¿No? Y vivo porque no hay propósito. Y si no hay propósito, adivinen qué, hay una libertad impresionante. Yo puedo ser lo que yo quiera, porque no estoy marcado, no hay destino, y esa es una prueba suficiente para sentirnos jubilosos y gozosos, porque nadie dijo y nadie ha determinado qué es lo que debo de ser. Solo yo puedo determinar lo que debo de ser, y entonces hay que tomarlo. Es triste, en cierta manera es una alegría, es una emoción agridulce, porque pues voy a morir, pero en el proceso en el que muera puedo hacer lo que se me pegue la gana, ¿sí? La única cuestión es que tengo que responsabilizarme de esa idea de ser lo que yo quiera, ¿no? Y si yo quiero ser filósofo, seré filósofo. Si yo quiero ser ingeniero, seré ingeniero. Nadie puede determinar, ¿no? Incluso cuando alguien intenta determinar lo que yo soy y decir y destinar, ustedes van a ser así y ustedes deben ser así, aún en esa circunstancia yo puedo decidir, ¿no? Y puedo decidir dejar que los otros digan qué es lo que quiero yo ser, y ahí me establezcan, y ahí me detengan, y ahí me esté inmóvil, ¿no? Pero eso es actuar de mala fe, porque al final de cuentas la responsabilidad no se evade de nosotros mismos. En esta categoría, entonces, el mexicano es un ser accidental. Hay una accidentalidad del mexicano en la que estamos arrojados, y en esa accidentalidad es que viene nuestro pensar en el mundo y nuestra analizar nuestra accidentalidad. Hasta aquí lo dejo, el pensamiento de Emilio Uranga, para que se lleven esta reflexión existencialista, y luego, posteriormente, veamos el pensamiento de para ver con mayor profundidad, ahora sí, y contexto, a qué nos estaremos refiriendo entonces con la accidentalidad del mexicano y esta idea de la ontología de lo mexicano y la emotividad.
Y bueno, pues nos vemos hasta la próxima. Ahorita estaré yo al pendiente de los comentarios y espero próximamente abrir la nueva página donde estaremos llevando a cabo no solo el curso de Seminario de Ética, sino también iniciaremos un proyecto que empezamos hace ya 10 años. En 2010 empezamos una escuela, en ese momento le llamamos Escuela Libre de Filosofía, hoy ya no nos gusta tanto ese nombre, pero una intención de crear estudios un poco más específicos, teóricos, incluso profesionalizantes, pero sobre todo vivenciales del filosofar, ¿no? Esta escuela que esperemos, escuela filosófica, esperemos ya tener una idea un poco más clara para tener una página específica. Por lo pronto, yo sé que lo están viendo a través de mi muro, pero también lo subiré a otras redes sociales para que esté al alcance de todas y todos. Nos vemos, hasta luego y bueno, pues tengan todos un buen día.